Este caso me impactó por una razón. Detrás de una vida perfecta toda era mentira. Una tarjeta bancaria. No cualquier tarjeta. Una American Express Centurión, conocida en algunos países como la tarjeta negra. Una de las tarjetas de crédito más exclusivas del mundo, reservada para clientes con patrimonios considerables y gastos anuales que superan las expectativas de la mayoría de las personas. La encontraron escondida detrás de un panel del techo, dentro de un ascensor. El mismo ascensor que Mark Schetzel había usado aquella mañana de abril de 2019 para bajar tranquilamente desde su habitación hasta el vestíbulo de un hotel de lujo en Suiza, donde informó al personal de recepción que su novia necesitaba ayuda médica. Para entonces, Anna Florence Reed llevaba horas muerta. La tarjeta perteneció a Anna. La encontraron 5 meses después de su muerte durante unas obras de mantenimiento rutinarias en el hotel. Nadie la había visto antes. Nadie la había reportado ahí. La pregunta que los investigadores no podían responder era simple y al mismo tiempo imposible de ignorar. ¿Cómo llegó esa tarjeta al techo de ese ascensor? ¿Y por qué? Para entender lo que significa esa tarjeta, hay que volver al principio. No al principio del crimen, sino al principio de Anna. Anna Florence Reed tenía 22 años cuando murió. Era británica, de Hampshire, en el sur de Inglaterra. Su familia había construido su patrimonio en la cría de caballos de élite, un negocio que en ese mundo tiene tanto de tradición como de dinero. Anna creció en ese entorno, con la comodidad material que implica, pero también con una pérdida que marcó su vida de manera definitiva. En 2014, cuando Anna tenía 17 años, su madre murió tras caer por una escalera de piedra y sufrir complicaciones médicas posteriores. Quienes la conocieron describen ese momento como un punto de quiebre en la vida de Anna. No es una afirmación abstracta. Sus decisiones en los años siguientes tienen sentido cuando se considera lo que perdió siendo todavía joven. Después de esa pérdida, Ana tomó un camino que muchos jóvenes con recursos y sin raíces firmes eligen: salir. Estudió en Alemania y se formó como profesora de matemáticas. Luego decidió viajar. Al cumplir la mayoría de edad, recibió alrededor de $320,000, ya fuera como regalo familiar o como parte de la herencia de su madre, según distintas fuentes. La mayor parte del dinero familiar estaba protegida por un fideicomiso, pero Ana tenía acceso a una tarjeta bancaria premium con límites de gasto muy elevados. Esa tarjeta le permitía pagar hoteles de lujo, vuelos en clase ejecutiva y otros gastos significativos sin mayores restricciones inmediatas. Era una joven con dinero, con libertad y con una pérdida que todavía estaba procesando. Y en algún momento de ese viaje por el mundo, llegó a Tailandia. Fue en Tailandia donde Ana conoció a Mark Setzel. Mark tenía 29 años, era alemán, y desde el primer momento proyectaba exactamente la imagen que Ana veía. Un hombre exitoso, seguro de sí mismo, bien vestido, con ropa de diseñador, acostumbrado a viajar, con lo que parecía ser una vida internacional próspera. Lo que Ana no sabía, lo que casi nadie a su alrededor sabía, era que esa imagen era casi completamente falsa. Antes de conocer a Ana, Mark Setzel había trabajado como portero y vigilante de seguridad en bares y clubes nocturnos. Tenía una ex esposa y 2 hijos. Una expareja lo describió posteriormente como una persona con problemas con sustancias, propensa a la mentira y con episodios de agresividad. Y su situación financiera, lejos de ser la de un hombre de negocios internacional, era crítica. Tenía deudas en Alemania y Suiza que sumaban casi 40,000 francos suizos. Sus cuentas
estaban en números negativos. No tenía ingresos estables. Según la investigación posterior, parte de su imagen de hombre acomodado la había sostenido mediante un fraude de seguros. Pero en Tailandia, frente a Ana, era el hombre exitoso que ella veía. Y Ana decidió quedarse con él. La mañana del 9 de abril de 2019, el personal del hotel en el cantón de Berna entró a la habitación después de que Mark Schetzel bajara en ascensor a recepción y dijera que su novia necesitaba atención médica. No bajó corriendo por las escaleras, usó el ascensor. Ese detalle, pequeño en apariencia, quedaría registrado y volvería más tarde. Cuando los empleados y los servicios de emergencia entraron a la habitación, encontraron a Anna Florence Reed en el suelo del baño. No había signos vitales. Los médicos confirmaron su muerte poco después. Lo que también encontraron fue el estado de la habitación. Los muebles estaban desplazados y volcados. Las pertenencias estaban dispersas por el suelo. Las fotografías familiares de Ana estaban rotas. Los cables del teléfono habían sido arrancados de la pared. Y había algo más, un detalle que los médicos notaron de inmediato. La piel de Ana seguía inusualmente cálida, aunque otros indicadores físicos sugerían que la muerte había ocurrido bastante antes de que Mark pidiera ayuda. Mark Schetzel fue detenido y en sus primeras declaraciones ofreció una explicación. Dijo que Ana había muerto de forma accidental durante una práctica íntima voluntaria. Afirmó que la idea había sido de ella. Dijo que la situación se salió de control sin que él pudiera evitarlo. Y cuando se dio cuenta de que ella no respiraba, sus intentos de ayudarla no habían funcionado. Era una versión que, en principio, tenía una lógica interna. Este tipo de muertes accidentales existen y son documentadas. No era imposible, pero los investigadores comenzaron a encontrar elementos que no encajaban con esa explicación. El primero era la habitación misma. Una muerte accidental en el contexto que describía Mark no explicaba los muebles pesados volcados, los cables arrancados, ni las fotografías rotas. Ese nivel de desorden era consistente con una pelea prolongada, con alguien intentando moverse, salir, escapar. Los investigadores consideraron que Ana podría haber intentado llegar a la puerta en más de una ocasión. El segundo era la conducta de Mark en los interrogatorios. Decía no recordar partes de la noche debido al alcohol y las sustancias, pero los investigadores observaron un patrón que les resultó significativo. Cuando un detalle específico podía sostener su versión, Mark lo recordaba con precisión. Cuando la pregunta tocaba momentos que podían comprometer esa versión, como por qué no llamó a los servicios de emergencia de inmediato, la memoria desaparecía. El tercero eran los testigos. Los huéspedes de la habitación contigua habían sido despertados por el ruido. Escucharon una pelea, golpes y gritos de mujer que atravesaban las paredes. Según los materiales del caso, entre las frases que alcanzaron a distinguir estaban expresiones como ¿en serio? Y ¿me vas a destruir? El hotel llamó a la habitación por la queja de ruido. Después de esa llamada, el ruido cesó. Eso ocurrió horas antes de que Mark bajara a recepción. La autopsia fue el elemento que más directamente contradijo la versión de Mark Schetzel. Los médicos forenses encontraron una fractura del hueso hioides. El hueso hioides es una estructura pequeña ubicada en la parte frontal del cuello, debajo de la mandíbula. No se articula con ningún otro hueso del esqueleto, lo que lo hace relativamente frágil ante ciertos tipos de fuerza externa. En el contexto forense, su fractura ha sido históricamente asociada por especialistas con el estrangulamiento manual, es decir, con la compresión sostenida del cuello con las manos.
Los expertos que examinaron a Ana determinaron que esa lesión era consistente con una asfixia violenta. Además del hueso hioides, la autopsia documentó múltiples hematomas y lesiones en el interior de la boca de Ana. La interpretación de los investigadores fue que esas marcas podían haber sido causadas por alguien que le tapó la boca con la mano usando fuerza considerable, posiblemente para silenciar los gritos que los huéspedes del cuarto contiguo habían escuchado. Para la fiscalía, los resultados de la autopsia eran incompatibles con la descripción de una práctica voluntaria que se salió de control accidentalmente. Pero la investigación no se detuvo en el cuerpo de Ana. Los investigadores también examinaron la temperatura inusualmente alta de su piel en el momento en que fue encontrada. Llegaron a la hipótesis de que el cuerpo podría haber sido colocado en agua caliente después de la muerte. El objetivo, según la versión de la fiscalía, habría sido retrasar el enfriamiento natural del cuerpo para dificultar la determinación precisa de la hora de la muerte. Eso tenía una implicación concreta. Si la hora de la muerte no podía establecerse con exactitud, la distancia entre el momento en que los testigos escucharan la pelea y el momento en que Mark pidió ayuda se volvía menos significativa. Su versión ganaba algo de espacio. Los investigadores consideraron que esa manipulación potencial de la temperatura era parte de un intento deliberado de construir una escena consistente con un accidente. Y mientras analizaban todo esto, reconstruyeron también la secuencia financiera de la relación entre Ana y Mark. Ana gastaba más de $5,000 al mes en hoteles, vuelos y otros gastos durante su relación con él. Mark no tenía ingresos propios. Sus cuentas en Alemania y Suiza estaban bloqueadas por deudas. Mientras estuviera con Ana, esos problemas quedaban en suspenso. En el momento en que Ana regresara a Reino Unido, como había comenzado a planear, todo aquello volvería. La fiscalía construyó su hipótesis central sobre esa base. Ana había decidido terminar el viaje y cortar el financiamiento. Para Mark, eso no era solo el fin de una relación, era el colapso del único sostén económico que tenía en ese momento. 5 meses después de la muerte de Anna Florence Reed, un empleado del hotel realizaba trabajos de mantenimiento rutinarios en el edificio. Era una tarea ordinaria, el tipo de trabajo que ocurre en cualquier hotel sin que nadie lo note. Pero cuando el empleado accedió al interior del mecanismo del ascensor, encontró algo que no debería haber estado ahí. Detrás de un panel del techo, en el interior del ascensor, había una tarjeta bancaria. Era la American Express Centurion de Anna Florence Reed, la tarjeta negra, una de las más exclusivas del mundo, vinculada a los recursos financieros considerables que Anna tenía disponibles. No era una tarjeta que alguien pudiera olvidar por descuido en un bolsillo y que cayera por accidente detrás de un panel del techo de un ascensor. Llegar a ese lugar requería un esfuerzo deliberado. Para la fiscalía, la ubicación de esa tarjeta era uno de los elementos más significativos de todo el caso. El ascensor donde fue encontrada era el mismo que Mark Schetzel había usado aquella mañana para bajar tranquilamente desde la habitación hasta el vestíbulo y avisar al personal de recepción que Ana necesitaba ayuda. La teoría de la fiscalía era directa. Mark había escondido la tarjeta en ese lugar durante esa bajada o en algún momento cercano, con la intención de poder recuperarla después. Eso planteaba una pregunta que la defensa no pudo responder de manera satisfactoria. Si la muerte de Ana había sido un accidente inesperado, si Mark había pasado horas en estado de pánico sin saber qué hacer, si todo lo que describía era verdad, ¿por qué había tomado la tarjeta bancaria de una mujer muerta y la había escondido en un lugar de difícil acceso dentro del ascensor?
El pánico no produce ese tipo de acción. La planificación, sí. En este punto del caso, los investigadores tenían elementos separados que comenzaban a conectarse. Estaban los testigos de la habitación contigua que habían escuchado una pelea, golpes y gritos de mujer horas antes de que Mark pidiera ayuda. Estaba el estado de la habitación, muebles volcados, cables arrancados, fotografías rotas. Un nivel de desorden que los investigadores consideraban consistente con una lucha prolongada y con intentos de escapar, no con un accidente. Estaba la autopsia, la fractura del hueso hioides y las lesiones en el interior de la boca de Ana, que los forenses asociaron con estrangulamiento manual y con una mano tapando su boca con fuerza. Estaba la temperatura inusualmente alta del cuerpo, que los investigadores interpretaron como una posible manipulación deliberada para dificultar la determinación de la hora exacta de la muerte. Estaba el comportamiento de Mark en los interrogatorios, la memoria selectiva que funcionaba perfectamente cuando un detalle le convenía y desaparecía cuando la pregunta era incómoda. Y estaba la tarjeta, escondida en el techo del ascensor, 5 meses después, en el mismo ascensor que él había usado esa mañana. Cada uno de esos elementos por separado podía tener una explicación alternativa. Juntos formaban una imagen que la Fiscalía consideró suficientemente clara para construir su caso. El cuadro que la Fiscalía presentó era el siguiente. Ana había tomado la decisión de regresar a Reino Unido. Había hablado con su familia sobre ello. Quería terminar el viaje, continuar sus estudios de matemáticas, volver. Eso significaba el fin del financiamiento que sostenía a Mark, los hoteles de lujo, los vuelos, el estilo de vida que él no podía costear por sí mismo. Para Mark, perder a Ana no era solo perder una relación. Era perder el único colchón económico que impedía que sus deudas en Alemania y Suiza se convirtieran en un problema inmediato e inevitable. La noche del 8 al 9 de abril, según la Fiscalía, entre ellos se produjo un conflicto serio. Los testigos escucharon lo que escucharon. La llamada del hotel silenció el ruido. Y durante las horas siguientes, antes de que Mark bajara en ascensor a recepción, alguien reorganizó la escena, colocó el cuerpo de Ana en el baño y posiblemente utilizó agua caliente para alterar la temperatura corporal. Y en algún momento de esa secuencia, alguien tomó la tarjeta American Express Centurion de Ana y la escondió detrás de un panel del techo del ascensor. La Fiscalía sostuvo que ese crimen no había sido un acto de violencia impulsiva sin consecuencias calculadas. Había sido, según su teoría, un acto motivado por la desesperación financiera y ejecutado con suficiente frialdad como para incluir pasos posteriores destinados a controlar la narrativa. El juicio comenzó en 2021. La defensa de Mark Schetzel mantuvo su posición hasta el final. La muerte de Ana había sido un accidente durante una práctica íntima voluntaria. No había habido intención. No había habido planificación. La habitación estaba en ese estado porque así habían quedado las cosas. La tarjeta podía tener otra explicación. La memoria fragmentada por el alcohol y las sustancias era real. La Fiscalía respondió con la totalidad de los elementos reunidos durante la investigación. Los testimonios de los huéspedes de la habitación contigua. Las frases que alcanzaron a escuchar a través de las paredes. El momento exacto en que el ruido cesó después de la llamada del hotel, horas antes de que Mark apareciera en recepción. El estado de la habitación, con muebles pesados volcados y cables arrancados, que los peritos consideraron inconsistente con un accidente y consistente con una pelea y con intentos de llegar a la salida. Los resultados de la autopsia.
La fractura del hueso hioides y las lesiones internas en la boca de Ana, interpretadas por los forenses como evidencia de estrangulamiento manual y de una mano tapando su boca con fuerza suficiente para dejar marcas. La temperatura corporal inusualmente alta y la hipótesis de que el cuerpo había sido colocado en agua caliente para alterar la percepción del tiempo de muerte. El patrón de memoria selectiva de Mark durante los interrogatorios. La dependencia financiera documentada. Las cuentas bloqueadas. Las deudas de casi 40.000 francos suizos. La ausencia de ingresos propios. El estilo de vida que Ana financiaba íntegramente. La decisión de Ana de regresar a Reino Unido, confirmada por sus conversaciones con la familia. Y la tarjeta. La American Express Centurion de Ana, encontrada 5 meses después de su muerte, detrás de un panel del techo del ascensor que Mark había usado aquella mañana. El tribunal consideró el conjunto de esa evidencia. En diciembre de 2021, Mark Schetzel fue declarado culpable. La sentencia fue de 18 años de prisión. La condena de 18 años no fue el final del proceso legal. Mark Schetzel decidió apelar. Es un derecho que asiste a cualquier persona condenada por un tribunal, y Mark lo ejerció. Su defensa consideraba que existían argumentos suficientes para cuestionar la sentencia, para pedir una revisión, para intentar reducir el tiempo que pasaría entre rejas. Lo que ocurrió después fue, desde cualquier perspectiva, lo contrario de lo que esperaban. En diciembre de 2022, exactamente un año después de la condena inicial, el Tribunal de Apelación emitió su resolución. No solo confirmó la culpabilidad de Mark Schetzel, aumentó la pena. De 18 años pasó a 18 años y 6 meses de prisión, medio año más. No como un ajuste técnico menor, sino como resultado de una valoración específica que el Tribunal de Apelación hizo explícita en su decisión. Mark Schetzel representaba un peligro serio para la sociedad y había actuado de manera deliberada, motivado por el beneficio económico que obtenía de su relación con Ana. Esa última parte merece detenerse un momento. El tribunal no se limitó a confirmar que Mark había matado a Ana. Estableció que lo había hecho con un propósito. Que detrás de la violencia de aquella noche en la habitación del hotel había un cálculo, una motivación que tenía que ver con el dinero y con lo que Mark perdería si Ana se marchaba. Para la familia de Ana en Hampshire, para las personas que la conocían y que habían seguido el proceso desde Reino Unido, la apelación que Mark presentó y que terminó aumentando su condena tuvo un efecto particular. Habían esperado durante años a que la justicia suiza procesara el caso, a que los elementos reunidos por la investigación tuvieran un peso suficiente en un tribunal, a que el nombre de Ana dejara de estar asociado únicamente a las circunstancias de su muerte y volviera a pertenecer a la persona que había sido. El proceso judicial les dio una respuesta clara sobre lo que los tribunales suizos habían determinado. Pero una respuesta judicial y el cierre emocional de una pérdida son dos cosas completamente distintas. Ana tenía 22 años cuando murió. Había sobrevivido la muerte de su madre. Había construido una vida nueva en Alemania. Había obtenido una formación como profesora de matemáticas. Había decidido ver el mundo antes de establecerse. Y había tomado la decisión, en los meses anteriores a su muerte, de regresar a casa, de estudiar, de continuar. Esa decisión, según la Fiscalía, fue lo que desencadenó los eventos de aquella noche en Suiza. El proceso judicial estableció quién era responsable de su muerte y por qué.
pero no devuelve los años que Ana no tuvo. No repara lo que su familia perdió. No responde a la pregunta más simple y más difícil de todas, que no es jurídica, sino humana. ¿Qué habría sido de ella si hubiera tomado un vuelo de regreso a Reino Unido aquella semana, como había planeado? Durante el juicio y el proceso de apelación, los medios que cubrieron el caso en Suiza y en Reino Unido describieron a una familia que había tenido que aprender a vivir con una pérdida que no tenía explicación satisfactoria. Perder a una hija o a una hermana siempre es devastador. Perderla en las circunstancias en que murió Ana, en un país extranjero, en una habitación de hotel, en manos de alguien en quien había confiado, añade una dimensión que el veredicto de un tribunal no puede resolver del todo. Lo que el tribunal sí resolvió fue la pregunta sobre la responsabilidad, y lo resolvió 2 veces. Primero con 18 años. Luego, cuando Mark intentó cuestionar esa decisión, con 18 años y 6 meses. Volvamos al ascensor. No como escenario del crimen, sino como objeto, como el lugar donde alguien tomó una decisión concreta en un momento concreto. La mañana del 9 de abril de 2019, Mark Schetzel salió de una habitación de hotel en Suiza y entró en ese ascensor. Bajó hasta el vestíbulo. Informó al personal de recepción que su novia necesitaba ayuda. Y en algún punto de esa secuencia, según la fiscalía, colocó la tarjeta American Express Centurion de Ana detrás de un panel del techo de ese mismo ascensor. 5 meses después, un empleado que hacía una reparación rutinaria la encontró. Esa tarjeta es, en cierto sentido, el resumen de todo el caso. No porque sea la prueba más técnica ni la más compleja, sino porque condensa en un solo objeto la distancia entre la versión que Mark Schetzel ofreció y lo que los investigadores consideraron que había ocurrido realmente. Un hombre que acaba de perder a su pareja en un accidente inesperado, que está en estado de shock, que no entiende bien lo que ha pasado, no esconde una tarjeta bancaria en el techo de un ascensor camino a pedir ayuda. No porque sea físicamente imposible, sino porque ese acto requiere algo que el shock genuino no produce: la capacidad de calcular qué puede ser útil más tarde y dónde guardarlo para poder recuperarlo. La tarjeta no estaba perdida, estaba colocada. Y esa diferencia fue, para los tribunales suizos, parte de lo que separaba la versión de un accidente de la conclusión de un acto deliberado. Pero más allá de la tarjeta, más allá de la autopsia, más allá de los testimonios de los huéspedes del cuarto contiguo y de los cables arrancados y de la memoria selectiva en los interrogatorios, hay algo que el expediente judicial no puede contener del todo. Anna Florence Reed había perdido a su madre con 17 años. Había reconstruido su vida cruzando fronteras, aprendiendo en otro idioma, formándose en una disciplina que requiere precisión y paciencia. Había viajado, había conocido lugares y personas, y en algún momento de ese recorrido había tomado una decisión que miles de personas jóvenes toman sin consecuencias: confiar en alguien que parecía ser lo que decía ser. No era ingenua, era joven. Y como le ocurre a la mayoría de las personas jóvenes, no tenía manera de saber con certeza qué había detrás de la imagen que alguien decidía proyectar. En marzo de 2019, 6 semanas antes de su muerte, una expareja de Mark se había puesto en contacto con el exnovio de Ana en Reino Unido para advertirle. Le habló de las deudas, del comportamiento, de la distancia entre lo que Mark parecía y lo que era. El exnovio transmitió esa información a Ana. Ana escuchó la advertencia,
y decidió que probablemente era celos. No es una decisión incomprensible, es la decisión que muchas personas habrían tomado en su lugar. Cuando alguien que conocemos nos advierte sobre la persona con quien estamos, la primera interpretación que surge es la más cercana y la más humana. Quien advierte tiene un motivo personal para hacerlo. Ana no tenía manera de saber que la advertencia era exacta. Semanas después, había tomado otra decisión: regresar a casa, hablar con su familia. Retomar sus estudios, cerrar ese capítulo del viaje y abrir el siguiente. Era un plan concreto, no una fantasía. Había hablado de ello, lo había comunicado. Según la fiscalía, fue esa decisión la que selló lo que ocurrió aquella noche. Mark Schetzel cumple actualmente su condena en Suiza, 18 años y 6 meses, según la resolución del Tribunal de Apelación de diciembre de 2022, que consideró que había actuado de forma deliberada y con motivación económica y que representaba un peligro para la sociedad. Anna Florence Reed tenía 22 años. Quería volver a casa.